Ok, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Cortés, soy cofundador de Contexto.com y el día de ayer pues presentamos un webinar, Luis Barrios de Arcángeles y yo. Desafortunadamente tuvimos algunos inconvenientes técnicos, un par de trolls rusos, pues les pareció divertido venir al webinar y trolearnos. Entonces, bueno, eso tumbó la dinámica un poco. Tuvimos que cancelar la sesión, volver a abrir la misma liga, pero gran parte de la audiencia se perdió. Eh, Mal plan, pero bueno, me gustaría, también por la cuestión del tiempo, creo que no cubrimos todos los temas que se tenían planeados inicialmente. Por eso estoy haciendo este video. Este video es una especie de recap de lo que hablamos ayer, pero también un complemento de lo que no se logró cubrir. Entonces, pues vamos adelante. LATAM Startup Ecosystem. ¿De qué hablamos? Principalmente, Luis y yo, principalmente hablamos sobre qué es lo que va a pasar en el ecosistema este año y en el futuro. Obviamente con nuestras propias predicciones. Subjetivo, teníamos opiniones diferentes en un par de cosas, pero ambos estábamos optimistas en el ecosistema a largo plazo. Entonces, voy a llevar esta dinámica en una especie de narrativa interesante, ¿no? Sunlight, primero el 2018-2019, que fueron los años dorados del ecosistema, por así decirlo, ¿no? Desde el 2016 hasta el 2019, el número de tanto de deals, de transacciones, de inversiones, como de dólares, se estaba duplicando año con año, ¿no? Duplicando entre comillas, digo, a veces había un porcentaje más alto, a veces menos, pero prácticamente duplicándose año con año. Este crecimiento exponencial no se había visto en el ecosistema hasta este par de años recientes. 2019, 2018 también fue esa época en la que crecieron y nos tocó cubrir, de hecho, varias de estas noticias importantes. La ronda de $1,000 millones de SoftBank en Rappi, bueno, más bien de Rappi liderada por SoftBank. La supuesta compra de Corner Shop por parte de Walmart y posteriormente Uber, que bueno, pendiente sigue el tema, pero pues definitivamente en su momento fue una tremenda noticia. Más startups entrando a Y Combinator. Jamás se había visto el número de startups latinoamericanas en Y Combinator como se vieron este año. Entonces, eso significa que está habiendo un interés mucho más importante y que el mercado en Latinoamérica todavía tiene muchas áreas de oportunidad que se pueden resolver, ¿no? Contrario a mercados más maduros en el que quizás ciertas verticales ya están saturadas, en Latinoamérica todavía hay mucho trabajo por hacer. Y obviamente el 2018, diciembre de 2018, fue el año en el que nosotros salimos. Contexto.com. Suena muy publicitario, muy de relaciones públicas, pero definitivamente creo que es un hito importante para el ecosistema el que saliera un medio de comunicación especializado en darle seguimiento y visibilidad a todas estas startups. Imagínense realmente 2018-2019 sin que hubiera un medio especializado en dar seguimiento a todo esto. Creo que creo que hubiera habido una falla muy importante, una falta muy importante y clara en ese sentido. Independientemente, y lo comentaba ayer, independientemente de lo trillado que sea el término unicornio, es un buen benchmark, es un buen punto de referencia para comparar mercados evolucionados. ¿A qué me refiero? Un unicornio, todos sabemos que significa una evaluación de más de $1,000 millones. Por lo tanto, significa que están habiendo valuaciones más altas eventualmente en el ecosistema y estos inversionistas que entraron en las primeras rondas están viendo retornos mayores. ¿Qué significa esto? Que eventualmente van a querer regresar al ecosistema, volver a invertir y este se va a hacer un círculo virtuoso, ¿no? Pasaremos ya también a platicar en un futuro sobre qué es lo que va a pasar con este término, pero usemos el término unicornio y no tengamos miedo de usarlo mínimo durante esta presentación.
Y ya poniéndolos más creativos, acá estos cuates, creo que no sé quién se le ocurrió el término decacornio, pero definitivamente suena como algo sacado de Harry Potter. Nubank, el primer supuesto decacornio de Latinoamérica, porque la evaluación no está confirmada, pero se especula que en su última ronda de 400 millones, la evaluación ya topó los 10 mil millones de dólares. Entonces, esos fueron algunos de los hitos que surgieron el año pasado. También el año pasado y el 2018 surgieron empresas crecientes como Grow Mobility, ¿no? Y bueno, Green, que eventualmente se fusionó con Yellow, entre otras que realmente estaban teniendo un impacto importante y una escalabilidad tremenda. Desafortunadamente, ya se veía una crisis venir. El COVID-19 simplemente la potenció, ¿no? Fue un acelerador, metió turbo a esa crisis que ya venía y no nos dio tiempo de prepararnos a muchos, ¿no? Creo que a la mayoría realmente le vino por sorpresa y tuvo que hacer una adecuación casi instantánea de su modelo de negocios, de su operación, de prácticamente todo lo que estaban haciendo en ese momento. Y algo que nos está llamando mucho la atención es este tema de una posición fuerte de efectivo, ¿no? Obviamente la especulación, obviamente la crisis genera miedo y el miedo en los inversionistas se convierte en efectivo prácticamente. Entonces, todos quieren tener una liquidez importante en estos momentos y por lo mismo nos han estado llegando reportes y nosotros también lo hemos visto de algunos inversionistas que están eh, eh, pausando sus inversiones, algunos postergándolas. Y peor, hay unos que simplemente están incumpliendo obligaciones contractuales previas, rompiendo term sheets que aunque son no vinculantes, pues definitivamente, bueno, ahí ya es más bien de práctica de negocios, ¿no? Y algunos simplemente están desapareciendo de la faz de la tierra, ghosting, dejando de responder mensajes a los founders. Entonces, esto definitivamente va a generar un impacto más a largo plazo en el ecosistema. Entonces, no nos quedemos con esta, satisfechos con esta reacción por parte de ciertos inversionistas. Y eh, por lo mismo, bueno, más adelante vamos a hablar del tema. Ahora, despiértenme cuando ya parezco, híjole, ¿cómo se llama? Despiértenme cuando septiembre termine. Prácticamente, eh, yo considero que en septiembre vamos a empezar a recuperar un poco ese sentimiento, eh, esa confianza. Vaya, estos próximos meses se va a ver una desaceleración, considero yo, importante relacionado al tema que platicábamos anteriormente. Se va a ver una desaceleración importante en el número de inversiones y aquí Luis comentaba ayer que él cree que no va a haber tanto una desaceleración, sino que se va a concentrar en menos deals, pero que pues obviamente los inversionistas siguen teniendo llamadas de capital, compromisos fiduciarios con sus limited partners, y estoy de acuerdo. Digo, lo que creo que va a desacelerar un poco va a ser la inversión de etapas tempranas, es más riesgo. Los ángeles inversionistas no tienen estos compromisos fiduciarios, los family offices tampoco, y prácticamente muchos están realmente repensando en dónde van a invertir pues su efectivo, porque prácticamente invertir en venture capital significa no invertirlo en otros activos y eso es un costo oportunidad y eso significa que hay otros activos que responden mejor a la crisis que otros. Digo, aquí ya va a ser un tema de qué conclusión se lleva a cabo por parte de cada uno, eh, pero por nuestra parte yo sí realmente considero que va a haber una desaceleración inicial. Tema importantísimo, el desempleo. Creo que jamás en la vida se había especulado y se había estimado un desempleo tan importante a nivel global. Eh, la cuarentena está poniendo en aprietos a muchas empresas, pymes, startups, empresas grandes, de todo. Eh, y de hecho, si ven ahí la gráfica, se hizo viral en redes sociales, en un motion graphics. Goldman Sachs predice, su predicción fue el 19 de marzo, que
eventualmente en 2020 vamos a llegar a una tasa de desempleo, o más bien a un total de desempleo de 2.2 millones de personas. Creo que jamás en la historia se había visto algo similar. Simultáneamente, la Fed considera que va a haber un decremento del 30% en la tasa de desempleo, 50% en el PIB de Estados Unidos, 18 millones de empleos en riesgo en México, una contracción del 1.8 en PIB y una tasa del 10% de desempleo, de acuerdo con la Comisión Económica de Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que incluso va a haber más, pero bueno, va a ser un tema importante, ¿no? Y esto no va a ser discriminatorio, no solo va a ser una cuestión de desempleo en labores más manuales, en repartidores de comida, los cargadores de scooters, sino que realmente a nivel vertical de la cadena de empleos se va a ver un impacto tremendo. En cuanto a industrias, muchas personas nos han estado preguntando qué industrias consideramos nosotros que se van a ver mayormente afectadas. Yo creo que la mayoría se van a ver afectadas parejo, y por parejo me refiero a que todas se van a ver afectadas. Ahora, sí va a haber unas que van a prosperar, va a haber unas que van a prosperar no solo a pesar de la crisis, sino gracias a la misma, y lo vamos a platicar más adelante. En cuanto a las industrias que yo considero y yo llamo ahora hot potato, son aquellas que antes eran hot, antes eran sexy, y ahora son una papa caliente prácticamente. Lo que antes todos perseguían, ahora todos están pues prácticamente con una papa caliente tratando de pasársela al que sigue. Inicialmente, FinTech, yo creo que en cuestión de préstamos, lending, va a ir bastante bien. Va a ir bastante bien porque muchas pymes no van a poder continuar sus operaciones, entonces van a tener que recurrir a ciertos préstamos, micropréstamos para poder generar esa liquidez, pagar capital de trabajo, obligaciones, nóminas. Entonces, pues sí, va a haber un incremento importante en créditos solicitados, en créditos otorgados, etcétera. Pero o sea, va a haber un incremento todavía más importante en su tasa de morosidad. Eventualmente, cuando esas empresas quiebren, porque no seamos inocentes, varias de esas van a quebrar eventualmente, inevitablemente, la tasa de morosidad de repago de estas empresas de préstamos se va a ver incrementada importantemente, ¿no? Y ellos sí tienen obligaciones, sobre todo para los que no son peer-to-peer, sino que son balance sheet lending, o es el dinero de otras personas que están prestando. En cuestión de instant buying, que es un modelo que se popularizó muchísimo en los últimos años en Latinoamérica en 2018 y 2019, vimos bastantes empresas de instant buying, prácticamente una por cada país en materia de real estate y un par también en materia de automóviles, ¿no? Son estas empresas que compran los activos, ya no solo son un marketplace, compran el activo, lo remodelan en caso de los inmuebles y lo venden, lo colocan en el mercado de nuevo. En el caso de carros, los compran a un descuento y los colocan de nuevo. Muy buen modelo, a mí me gusta mucho, pero creo que en estos momentos de contingencia en donde todos están viendo por su liquidez y donde el consumo definitivamente va a bajar, creo que se van a ver en aprietos con activos y líquidos difíciles de vender y van a tener que aguantar, van a tener que sostener. Mobility, pues ya lo estamos viendo, creo que es la que más impactada se va a ver inicialmente. Scooters, ride hailing, todo lo que es Green, todo lo que es Uber, se están viendo en problemas porque pues prácticamente la gente no está saliendo de sus casas, ¿no? Entonces, imposible convertirlo en algo digital. Y ya lo estamos viendo. Muchas empresas están haciendo un step back, se están echando para atrás, están despidiendo mucha gente y considero que va a durar todavía un rato más. Mythology. Ya regresamos a lo mismo. A muchos no les gusta este tema de los unicornios. Honestamente, a mí sí. Yo creo que es una forma práctica de... Considero que tiene sus negativos, ¿no? Porque muchos también se dejan llevar mucho por los títulos y los nombres, pero definitivamente tiene sus pros.
El problema aquí es que estos unicornios, a lo que todo el mundo aspiraba, pues van a ser un modelo obsoleto, ¿no? Ahora no se trata de crecer únicamente, sino de crecer justificadamente, con fundación, con fundamentos. Y lo que va a pasar con muchas de estas startups que no hacían sentido realmente a nivel unit economics, a nivel básico unitario, y que simplemente comenzaron a escalar y seguían subsidiando cada servicio de sus usuarios, pues se van a ver en problemas y van a pasar de ser un unicornio a un ícaro. No sé cuántos de aquí conocen la historia de Ícaro, pero es prácticamente, no sé si es no sé si es un semidios griego, no estoy seguro, hijo de Dédalo. Al parecer se hace unas alas de cera, vuela tan alto al sol que se derriten y cae a su súbita muerte en el vasto océano. Va a pasar con muchas startups. Va a pasar con varias de estas startups de alto crecimiento que no hacían sentido y que se van a ver afectadas por el decremento en consumo y van a terminar cayendo. Sunrise. Definitivamente va a volver a amanecer. Que no quede, que creo que ayer, por no tener tiempo de platicar acerca de todos los slides que tenía preparados, se pudo haber sentido un sabor de boca un poco más negativo, pesimista. Que quede claro, yo soy muy optimista en el ecosistema, aunque significativamente va a haber un periodo de, de oscuridad, por así decirlo, ¿no? Y eventualmente va a volver a amanecer. Va a haber unos cambios, definitivamente. Lo que antes era considerado un commodity, el capital, considero yo que durante este periodo de tiempo va a ser un poco más difícil de conseguir y por lo tanto las empresas van a tener que hacer algunos cambios, ¿no? Antes, si el capital era fácil de conseguir, pues podías gastar, y estos gastos incluso justificaban el hecho de que tenías que levantar capital para poder seguir creciendo, aunque eran gastos innecesarios completamente, y vamos a hablar de eso más adelante. Ya desde el último cuarto, la última mitad del 2019 y la primera mitad de este año, el primer cuarto de este año, estábamos viendo esta tendencia a las empresas profit first o que primero le den importancia a su rentabilidad sobre el crecimiento. Casos como los de WeWork, casos como el de Brandless, casos como el de otras empresas asiáticas en el portafolio de SoftBank, estaban moviendo un poco las placas tectónicas del ecosistema de startups a nivel mundial, ¿no? El hecho de que empresas con tanto capital cayeran tan súbitamente y agresivamente significaba que algo no estaba bien y que no se trataba solo de tener mucho dinero para tener éxito. Entonces, se empezó a llevar a cabo un cambio. La crisis del COVID definitivamente aceleró este mismo cambio y ahorita todos están en modo supervivencia, en modo monetiza, consigue rentabilizar y el crecimiento va después, aguántalo, ¿no? Ahora no son tanto startups, ahora son más negocios, porque antes, recordemos todo que la definición de la startup involucra mucho esa escalabilidad exponencial. Entonces, digo, creo que ahora es tiempo de afianzar bien esas bases. Esto, honestamente, no sabía dónde ponerlo. El talento se va a hacer más un commodity. Esto es bueno para las empresas, no tanto para los empleados. Definitivamente con la cantidad de desempleo y la cantidad de despidos que va a existir, aquellas startups que tienen capital suficiente para poder contratar van a tener mucho mejor menú, van a poder realmente contratar al mejor talento a un precio quizá no tan competido como anteriormente, ¿no? Las startups antes tenían mucha dificultad compitiendo por talento con los gigantes como Google, Microsoft, Oracle, etcétera. Creo que ese ya no va a ser el caso, al menos por un cierto periodo de tiempo, pero obviamente esto tampoco es bueno para los empleados. Entonces, tiene sus pros, tiene sus cons, y bueno, tómenlo en cuenta simplemente.
M&As. No sé si esto tanto aplica en Latinoamérica porque ya estamos viendo que las autoridades regulatorias son medio incompetentes, pero definitivamente en algunos otros casos los reguladores van a tener que aprobar algunas fusiones y adquisiciones que quizá en otras situaciones no les hubieran gustado para nada. ¿Y por qué? Porque obviamente lo que quieren es aminorar el impacto, aminorar la quiebra de estas empresas y aminorar los despidos y hacer de esto una bola de nieve más grande de lo que podría ser, un efecto mariposa más grande de lo que podría ser. Entonces, se van a aprobar algunas fusiones y adquisiciones no tan deseadas en casos ideales, ¿no? Algo que me gusta, definitivamente un cambio positivo, es lo que no te mata genera buen product market fit. Lo que no te mata genera buen product market fit. No va a haber tiempo para malos productos, equipos poco comprometidos y los típicos nice to haves o los está cool tenerlo, pero pues no es necesario. Creo que ahora es momento de que tu producto sea un must have realmente. Y si no es un must have durante esta pandemia, pues aguantar, adaptarse, crear una comunidad, ¿no? Para que eventualmente tu producto sea un must-have. Eh, definitivamente esto va a ser uno de los cambios más positivos, ¿no? Se va a ver una reestructuración en el mercado de qué y qué no va. No va a haber espacio para malas empresas. No va a haber espacio para malas empresas. No va a haber espacio para malos equipos. Eh, y esto definitivamente va a matar a muchos. Pero digo, a largo plazo creo que esto le va a hacer un gran favor al mercado. Digámosle adiós a los rockstars. No sé si muchos supieron este caso, el caso de que justo hace un año, no fue hace tanto, fue hace un año, un par de meses, WeWork rentó Universal Studios en Los Ángeles, contrató a los Red Hot Chili Peppers, mi banda favorita, por cierto, me hubiera encantado estar ahí, pero bueno, rentó este lugar, contrató a este tremendo grupo musical y llevó a todo su equipo global a que la pasaran bien en ese summit. Eh, pensemos un momento, si una empresa estuviera haciendo eso en estos momentos, ¿qué diríamos realmente? ¿No? ¿Qué pensaríamos? Yo creo que no va a haber espacio tampoco para esos gastos injustificados, porque a fin de cuentas, WeWork sí estaba facturando, no estoy muy seguro si ya en ese entonces era rentable, pero de todos modos es dinero, es capital de sus inversionistas el que se estaba usando para hacer este tipo de actividades. Que honestamente creo que team building no tiene que ser algo tan caro, ¿no? El Rise of New Bets, las nuevas apuestas que yo tengo en mente, que creo que van a sobresalir eventualmente. Uno es biotech. Ya se están viendo, he visto varios tweets de inversionistas, de founders, de celebridades que están donando, ni siquiera invirtiendo, algunos están donando su dinero para financiar investigación, research and development de empresas de biotech y healthtech. Más claro que eso, no hay. Creo que ahorita va a haber un problema, sí, porque son muy intensivas de capital, son empresas que no ven ciertos ingresos comparado a una SaaS, una empresa de software, no ven ingresos hasta cierto tiempo en el futuro. Pero si das en el clavo y te ganaste el bingo, mencionaba ayer Luis justamente también, te quedas con una patente por X número de años y ya con eso las diste para ganar y para retornar todo el fondo. Va a haber más inversiones en este tipo de empresas. Biotech, healthtech, pues no necesariamente son relacionadas a estructuras moleculares o cualquier otra cuestión más relacionada con la biología, sino que telemedicina, ¿no? Algunas empresas de consultas remotas, chatbots terapéuticos incluso. EdTech, este para mí es el mejor momento para EdTech.
no se podría ver, y si no lo capitalizan bien, va a ser el mayor error de todas sus vidas. Las universidades están batallando tremendamente con esta crisis. No están capacitados los profesores para dar clases en Zoom, no están capacitados para conducir una clase, una presentación didáctica que haga sentido. Entonces, las universidades se están dando cuenta de la necesidad de herramientas nuevas y los usuarios se están dando cuenta de las fallas del sistema educativo tradicional. Entonces, tanto B2B, universidades se van a dar cuenta que necesitan herramientas de manejo didácticas de educación mucho más claras, y los usuarios van a darse cuenta que también hay otras formas de aprender online mucho más efectivas. Remoto, pues bueno, va relacionado a lo que platicábamos acá: telemedicina, teleescuelas, no estoy muy seguro cómo se diga, teleeducación. Ya todos vimos el caso de Zoom, que bueno, independientemente de lo que pasó posteriormente, sí hubo un incremento masivo tanto en su precio por acción como en la adquisición de sus mismos usuarios. No, no creo que Gandhi haya dicho eso. Honestamente me lo inventé, pero se ve mucho más autoritario si lo dice alguien importante. Pero bueno, es cierto, si te acobardas, si te echas para atrás en el último minuto, en la crisis, nos vamos a acordar. El emprendedor al que le incumpliste, hablando de los inversionistas, al que le incumpliste esa responsabilidad contractual, al que le rompiste el term sheet en la cara, o al que simplemente te desapareciste, se va a acordar. Lo va a mencionar con sus otros amigos founders, con otros inversionistas, con nosotros. Afortunadamente, estamos también ahí tratando de hacer pushback en contra de esto. Y todos nos vamos a dar cuenta de esto. Entonces, cuidado, ¿no? Las reputaciones son mucho más fáciles de destruir y difíciles de reconstruir una vez que ya se echaron abajo. Posterior a que yo hice la presentación, surgió esta iniciativa mexicana del Ecosystem Pledge, firmada por varios fondos a nivel nacional, apoyada por la SEM, por la MEXCAP, por Endeavor, entre otros. Y me parece una muy buena iniciativa, honestamente. Yo mencionaba de hecho escribí un artículo al respecto. Si estás en Venture Capital solo por el dinero, quizá no estás en la industria correcta. Deberías mejor ser un hedge fund trader o estar en un private equity de etapas más avanzadas. Venture Capital es realmente para los que creen en el futuro, para los que apuestan por emprendedores que van a cambiar industrias por completo. Si te echas para atrás en el último minuto, quizá porque realmente no tenías esa mentalidad y pensabas que nada más era el dinero. Digo, no tiene nada de malo tener una motivación financiera, pero realmente considero que para esta industria se necesita otro tipo de habilidades y motivaciones también. Entonces, esta iniciativa particular me parece genial. Lo importante es darle seguimiento, no nomás escribir al respecto y incumplir eventualmente, ¿no? Darle seguimiento. Esto, yo creo que ese es mi slide favorita de toda la presentación. La crisis muestra las áreas de oportunidad no solo de un ecosistema, sino de toda la economía, de cuáles industrias están teniendo fallas. Todas estas crisis que estamos viendo aquí, la crisis asiática en 1997, que no fue China necesariamente, empezó en el sudeste asiático, pero tuvo repercusiones en China, en Japón, en Corea del Sur. El corralito, ¿no? El default argentino, la crisis global del 2008 de las hipotecas en Estados Unidos, y la crisis de deuda, los conocidos PIGS en Europa. A pesar de la crisis, y no sé si a pesar, creo que más bien incluso algunas industrias, gracias a la crisis, surgieron algunas alternativas para mejorar ciertos procesos, ciertas industrias y ciertos productos. En la crisis de 1997 surgió Baidu, Tencent,
Alibaba en China, Rakuten en Japón, Despegar y Mercado Libre se fundaron, no estoy seguro si los dos en 1999, pero definitivamente durante ese periodo. En el 2008, creo que esa es la clave, ese es el punto más importante. Airbnb surgió en el 2018. 2018, no, creo que un poquito antes. Airbnb, foundation date. Sí, agosto del 2018, agosto del 2018. ¿Por qué? Muchas personas se estaban quedando sin casa realmente. Mucha gente se estaba quedando sin casa. Eh, Muchos incluso se estaban quedando sin empleos y por lo tanto no tenían forma de seguir pagando ciertas rentas, o cualquier otro gasto que tuvieran. Rentar su casa a gente que necesitaba un lugar donde estar, eh, fue una idea revolucionaria para esos días, ¿no? Entonces creo que fue gracias a la crisis que Airbnb tuvo mucho éxito. Obviamente, considerando que los emprendedores lo ejecutaron bastante bien, pero definitivamente fue un factor importante. En el 2011 en Europa surgió TransferWise en UK, Omio, no estoy muy seguro, creo que es Alemania, Cabify en España. Y esto, ¿no? La crisis realmente nos pone a prueba a todos y más a los líderes de empresas. Esta frase a mí me encanta. Realmente, de nuevo, igual que con la de Gandhi, no sabemos quién la dijo, ya hoy en día le ponen frases a quien sea. Supuestamente fue G. Michael Hopf. Dice, tiempos duros crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean malos tiempos o tiempos difíciles. Cambiemos el hombres, personas, pongámosle, seamos menos sexistas, más neutros. Pero es muy cierto este sentido, ¿no? Creo que ahorita la pandemia obviamente no fue generado, bueno, no se sabe, hay muchas teorías conspirativas. No necesariamente podríamos decir que fue generado por weak men o weak people, pero definitivamente van a crear hard times y hard times van a crear strong people. Entonces, creo que los líderes que estén en el barco durante esta tormenta van a realmente sobresalir, van a generar esa experiencia, ese expertise y la sabiduría sobre todo, ¿no? La experiencia y la sabiduría para saber enfrentar situaciones futuras. Creo que además es importante aquí también mencionar que esa sabiduría se va a poder compartir a futuras generaciones de emprendedores, un third, fourth wave de emprendedores, de founders, que van a tener a estos mentores que ya pasaron por cuestiones mucho más difíciles y se va a hacer un efecto positivo en materia de literatura, en materia de conocimiento, en materia de buenas prácticas. Hablando de literatura, esto está medio creepy, medio, no sé cómo se dice en español, cochambroso, diríamos en México. Pero es cierto, se van a generar muchos data points, mucha data, información sobre cuáles fueron las razones por las que fallaron las startups durante la crisis, muchos post-mortems. Ya hay algunas instituciones como The Failure Institute que están trabajando en este tipo de iniciativas, pero vamos a tener más, mucho más. Vamos a poder también observar esa data, entender los patrones y refinar nuestros procesos. Y como mencionaba anteriormente, algunos van a prosperar no solo a pesar de, sino gracias a. Las empresas de delivery, lo estamos viendo, están teniendo una demanda increíble. De hecho, noticia ayer salió, Domicilios fue comprada por iFood para hacerle frente a Rappi. Rappi viene con todo, Domicilios también. Corner Shop tiene un incremento de usuarios masivo, pero no lo está pudiendo capitalizar por el tema que está teniendo con los reguladores mexicanos, el Poder Judicial que aún no determina si es la IFT o la COFESE quienes van a decidir sobre el tema de la adquisición. Entonces, pues bueno, un tema terrible ahí y creo que debemos alzar la voz al respecto.
Telemedicina, ¿no? Medicinia, Doctor, Smart Doctor, son algunas startups que están capitalizando bien esta oportunidad. Y herramientas, obviamente, de colaboración o remotas, como Platzi, Mural, Rebus, creo que van a ser también algunos de los players que más pueden sacar provecho de esto. No quiero decir que es necesario para la tecnología, pero sí, en cierto sentido. Muchas empresas están entendiendo lo fundamental que es usar tecnología y herramientas nuevas durante estos tiempos de crisis. Y no solo empresas, personas incluso. Y justamente lo comentaba ayer Luis, antes tu papá no te preguntaba cómo pedir en Rappi, iba al Oxxo y listo, ¿no? O simplemente te pedía que tú lo hicieras. Personas mayores que no se daban no usaban FaceTime para hablar con sus seres queridos o WhatsApp, Netflix, y ahora lo estamos viendo mucho más, de manera más recurrente. Empresas, escuelas, gobiernos se están dando cuenta también de que no pueden operar sin estas herramientas. En Latinoamérica, desafortunadamente, venderle a una empresa, a un corporativo o a alguna institución prácticamente es muy burocrático y tienen que pasar varios procesos de aprobación de comités para que puedas venderle y que sea aprobado esta compra. Entonces, como startup, a veces no puedes darte el lujo de esperar tanto tiempo para que te aprueben, y no solo para que te aprueben, para que te paguen eventualmente, ¿no? Porque muchos de estos también tienen sus políticas de cartera 30 días, etcétera. Entonces, creo que esto va a ser súper importante porque creo que van a tener que ser más ágiles estas empresas, van a tener que tener más disponibilidad de trabajar con startups. Y, pues bueno, esto es bueno para nosotros también, porque estos productos se van a hacer cada vez más mainstream, más comunes, más comerciales. Obviamente, si este tema, el tema tecnológico y de startups, es de interés general, pues para contexto es tremendo, ¿no? Más audiencia potencial a la que podemos llegar. Y siguiendo hablando de mitología, terminamos con esto. A mí me sigue encantando la mitología. La verdad es que todos los días cuando estaba más chavo jugaba Age of Mythology, Age of Empires, entonces no me culpen por esto, me encanta. Los ícaros, de los que ya habíamos hablado anteriormente, van a caer definitivamente. Va a haber muchos que no van a poder solventarla y darle vuelta al asunto. Vamos a tener otra especie, que es el Fénix. Muchos hablan de las cucarachas y de hecho lo mencionamos ayer. Luis dice, hay que hacer cucarachas, aquellas empresas que sobreviven independientemente de las situaciones. Te cortan la cabeza y sigues viviendo, ¿no? Me gusta mucho esa analogía también de la cucaracha, pero yo creo que el ecosistema en general va a resurgir como un Fénix. No una empresa en particular, pero el ecosistema en general. Porque sí, va a haber muchos ícaros, va a haber muchos que caigan a las cenizas. Va a haber muchos que se van a hacer cenizas, ¿no? Pero muchos de esos son, es sabiduría y aprendizaje generado. Entonces, de las cenizas de esta caída van a resurgir nuevos founders que eran, por ejemplo, ex empleados de empresas, nuevos VCs que son ex founders que ya pasaron por toda esta crisis y supieron, lo vivieron prácticamente. De esas cenizas va a resurgir un nuevo ecosistema, un Fénix, ya con alas de fuego para que no se le puedan quemar de nuevo. Ojalá, vamos a tener otra vez otra reestructuración, otro ciclo, esto es parte de, pero definitivamente creo que vamos a salir fortalecidos de este tema. Entonces, que quede claro, yo soy muy optimista en el ecosistema, poco a mediano plazo, largo plazo, a corto plazo creo que sí vamos a vivir tiempos difíciles, pero creo que vamos a salir mucho más fortalecidos de los mismos. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este repaso del webinar prácticamente. Creo que no se grabó ayer, entonces para los que no pudieron verlo, pues sí se perdieron de mucho. Tuvimos ahí debates interesantes, Luis y yo. Las preguntas que nos hicieron llegar, tremendas, me encantaron.
Pero bueno, este es un pequeño repaso de lo que tampoco se pudo cubrir. Entonces, pues nada. Gracias a todos por sintonizarnos. Ay, ¿dónde estoy? Acá. Permítanme. Ay, ¿cómo dejo de compartir? Bueno, parece que yo también soy medio tronco con la tecnología. Gracias a todos por sintonizarnos de nuevo. Y pues nada, si tienen alguna pregunta o algo, me la pueden hacer llegar sin problema. Tuítenme @CortésVictorH. Respondo más Twitter que LinkedIn, que mis correos, honestamente. Pero bueno, seguimos en contacto y gracias a todos de nuevo. Abrazo.